Hola, buen día. Me da gusto saludarlos por este medio. Bienvenidos a la clase del 19 de agosto del 2020. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el siguiente: disposiciones fiscales aplicables a la nómina. Bueno, conviene hacer un resumen de las obligaciones legales y fiscales de la empresa en materia de presentación de avisos, declaraciones y documentación que en forma general la empresa debe cubrir. Sí, todo esto referente a la nómina. Podemos englobar estas obligaciones fiscales en estos grupos. Sí, hay obligaciones que el patrón debe de cubrir al momento de que los trabajadores ingresan a la empresa. También estas obligaciones hay que cuidarlas al momento de que el trabajador ingresa y todo lo que dure el tiempo que dure el trabajador en la empresa laborando y durante su estancia. También hay obligaciones que tiene que cubrir el patrón durante la estancia del trabajador en la empresa. Obligaciones que hay que cubrir en caso de despido justificado del trabajador, es decir, la empresa tiene la razón justificada para poder despedir al trabajador y hay que respetar y hacer cumplir ahí unas obligaciones. También obligaciones que cubrir al retiro de los trabajadores, al retiro de los trabajadores de la empresa. Obligaciones que hay que cubrir anualmente, obligaciones que hay que cubrir cuando sea requerida por las autoridades correspondientes. Aquí, es decir, tengo obligaciones de presentar mi información patronal y la información de mis empleados cuando alguna de las autoridades fiscalizadoras, ya sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta de Conciliación y Arbitraje, el IMSS, el SAT, en dado caso el Infonavit, cuando estas dependencias, estas autoridades me requieran información, pues tengo que cumplir con esa obligación, ¿sí? Y como siempre la autoridad no se eleva nada, pues dejan ahí un campo abierto, ¿verdad? Para todas aquellas obligaciones que no estén incluidas en estos grupos que acabamos de mencionar. Bueno, vamos a ir analizando cada grupo. Inicialmente, cuando se va a tener trabajadores en la empresa, pues el patrón o el contribuyente debe registrarse. Primeramente debe registrar su empresa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si esto se hace, tiene la opción el patrón de hacerlo mediante por internet. Si cuenta con la firma electrónica avanzada, hay una página del IMSS que se llama Escritorio Virtual IMSS, que es para otros trámites, pero en un inicio pues es para que se haga el alta patronal, ya sea se puede hacer de persona física o de persona moral, se puede hacer ya el alta patronal por internet. Y también lo puede hacer, esa alta patronal se puede hacer directamente en las oficinas de la subdelegación del IMSS, llevando ciertos requisitos. También se puede hacer de forma ahí presencial. Y pues inscribir posteriormente a sus empleados en el IMSS. Esto pues se hace ya comúnmente por internet, por medio de la página del ITSE. O también pues en ocasiones se puede ir directamente a la subdelegación. Sí, pero para ahorrarnos más tiempo pues se puede hacer por internet. Y también necesitamos tener por ahí un certificado para poder ingresar a esta página del ITSE y entre otros trámites pues dar de alta a los trabajadores. También en el siguiente punto, al momento de que ingresan los trabajadores, la empresa tiene la obligación de inscribirse como empresa ante el Infonavit e inscribir de igual forma a sus trabajadores. Pero por ahí hay un acuerdo, quizás ya se los comentaba en un video pasado, que en automático cuando me registro como patrón en el IMSS y cuando aseguro a mis trabajadores ante el IMSS, en automático ya como patrón estoy dado de alta en el Infonavit y mis trabajadores están inscritos en el Infonavit. Sí, ahí ya nos ahorramos un trámite.
Otro tipo de obligaciones que tiene que cubrir la empresa al ingresar trabajadores es afiliar al centro de trabajo al FONACOT, ¿sí? Hay algunas empresas que ofrecen este servicio a sus trabajadores y la afiliación por parte de la empresa a esta institución es de forma gratuita. Sí, aquí es opcional. Las empresas que quieran dar este beneficio a sus trabajadores, pues lo pueden hacer. En el siguiente punto, cuando ingresan trabajadores, el patrón tiene que cerciorarse que toda su plantilla de trabajadores o que acaban de ingresar estén inscritos en el RFC. ¿Sí? Eso es muy importante. Más que nada porque ya desde 2014 se timbra la nómina, es decir, hay un CFDI de nómina. Entonces ya ven que por ahí el SAT nos identifica por el RFC. Entonces ese recibo de nómina debe de ir con el RFC correcto. ¿Para qué? Pues para que el SAT tenga la información de esos pagos de nómina, pero sobre todo para que el patrón esté en posición de hacer deducible esa nómina, ¿verdad? Si tenemos por ahí trabajadores que sean menores de edad y que no se hayan podido tramitar el RFC todavía, pues esos pagos, en teoría, que yo le estoy haciendo a esa persona, no serían deducibles para el patrón. Pues por eso también es muy importante el RFC. Y sobre todo también para que el SAT tenga una información completa y saber que ISR se le está reteniendo a ese trabajador, qué percepciones está recibiendo ese trabajador. El RFC, pues ahí ya se puede tramitar por primera vez, dar de alta al trabajador por primera vez, ahí en la página del SAT, se puede hacer con la CURP del trabajador, o el trabajador, de forma personal, pues tiene que ir a las oficinas del SAT a tramitar su RFC. En otra obligación que tiene que cumplir el patrón es solicitar por el escrito al ingresar el empleado si éste presta sus servicios a otro patrón y si éste les aplica el subsidio para el empleo, para ya no efectuarlo. Más adelante vamos a ver el cálculo del subsidio al empleo. Esa es digamos, una prestación que le otorga el Estado, es decir, el gobierno, a los trabajadores que ganan poco. Es un subsidio y únicamente se puede percibir se puede recibir una vez. ¿Cómo les digo? Una única vez, ¿sí? Se puede recibir. Y es por eso que cuando entre un trabajador a la empresa, un trabajador nuevo, hay que preguntarle si tiene otro patrón. A veces sí tienen dos patrones. Entonces, para saber si ya el otro patrón le está entregando subsidio al empleo, pues ya nosotros ya no tendríamos por qué entregárselo. Otra obligación que hay que cubrir, pero ahora al ingresar y durante la estancia del trabajador en la empresa, es proporcionar a todos los trabajadores de nuevo ingreso o que aspiren a puestos o vacantes de nueva creación, hay que otorgarles capacitación y entrenamiento. Sí, sobre todo si son labores muy específicas, ellos deben de conocer o saber el procedimiento de estas actividades. Y aquí nos menciona que esta capacitación pues debe de estar muy específica, debe reunir requisitos de planeación, medios, tiempos, alcances, objetivos. Es decir, yo como trabajador sí estoy aceptando trabajar para determinada empresa, pero también es obligación de la empresa que me enseñe a hacer todo las actividades para las que fui contratado. Obligaciones durante la estancia del trabajador en la empresa. Serían las siguientes. Durante la relación laboral, pues el patrón está obligado a llevar registros, tales como nóminas, listas de raya,
que contengan los datos del trabajador y los salarios percibidos. También debe la empresa entregar al trabajador una copia del recibo de pago de su sueldo de cada semana, quincena, mes, dependiendo del periodo de la nómina que maneje la empresa. Y se entrega también una constancia que contenga antigüedad, que también menciona el periodo vacacional del trabajador y la fecha en que se van a disfrutar las vacaciones. Otra obligación es expedir al trabajador que así lo solicite o que se separe de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios, como una carta de recomendación para su siguiente trabajo o para lo que estime conveniente el trabajador. Otra obligación es determinar el monto y efectuar las retenciones mensuales de impuestos. En este caso, de impuestos sobre la renta, el trabajador tiene la obligación de calcular este impuesto de acuerdo al ingreso percibido grabado por parte del trabajador. Y también debe de expedir el patrón y entregar comprobantes fiscales del tipo CFDI de nómina a las personas que reciban pagos por sueldos y salarios en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Pues cada semana, si yo le voy a hacer, o cada quincena, su pago al trabajador, pues yo tengo que, aparte de entregarle su pago, tengo que emitir un CFDI de nómina. Y por ahí veíamos en el otro video que la Ley Federal del Trabajo pues obliga al patrón a emitir nómina, y el CFDI de nómina va a cumplir este requisito. También durante la estancia del trabajador en la empresa, el patrón está obligado a hacer las deducciones y pagos correspondientes a pensiones alimenticias, según sea el caso, ¿verdad? Puede ser que dentro de nuestra plantilla de trabajadores existan algunos que tengan que proporcionarle pensión a su familia, entonces pues se tiene que estar al pendiente de eso, ¿no? Recibir la notificación de que a determinado trabajador se le va a hacer esta clase de descuento, ¿sí? También durante la estancia del trabajador debemos de cubrir la obligación de hacer deducciones previstas en las fracciones cuarta del artículo 97 y séptima del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, y enterar los descuentos al FONACOT o a la institución bancaria. Esto sucede cuando la empresa sí está afiliada al FONACOT, algún trabajador utiliza algún servicio del FONACOT, algún crédito o incluso pues la compra de algún bien, o sea que el trabajador se endeuda con el FONACOT, entonces el patrón tiene que vía nómina irle descontando los pagos para enterarlos al FONACOT. Y aquí al final nos menciona que esta obligación de pagarle el crédito al FONACOT no convierte al patrón en deudor solidario. Es decir, si mi trabajador se endeudó en el FONACOT y no paga, o por algún motivo no se le hizo el descuento, el patrón afortunadamente no tendría que pagar esta deuda. Eso es bueno. También durante la estancia del trabajador, la empresa tiene la obligación de otorgarle permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Es una prestación que se puede aprovechar por ahí y que el patrón tiene la obligación de darlo. También durante la estancia del trabajador hay que cubrir la obligación de determinar el monto y entregar al IMSS el importe de las cuotas obrero-patronales. Estas cuotas obrero-patronales pues están en base o se calculan en base al salario diario integrado del trabajador, a las condiciones de la empresa, o sea, el riesgo de la empresa. Todos esos aspectos influyen para poder calcular estas cuotas obrero-patronales y por lo regular pues
se hace mediante el sistema SUA. Se alimenta este sistema y nos proporciona pues los cálculos. También cada mes el Seguro Social, de acuerdo a las altas, a las bajas, modificaciones de salario que el patrón le notifica al IMSS, nos manda tipo un estado de cuenta donde nos dice la cantidad de seguro que hay que pagarles a ellos, al instituto. También debe determinar el monto y entregar a las entidades receptoras autorizadas por el Infonavit las aportaciones del 5% del Infonavit. Esto también lo calcula el SUA y aparte cada 2 meses el Seguro Social nos hace llegar un estado de cuenta donde nos dice, de acuerdo a los trabajadores que tenemos dados de alta, cuánto es la cantidad por concepto de Infonavit que el patrón debe de pagar. Más, esto se hace, el IMSS se paga pues mensualmente, más tarde el día 17 del siguiente mes, y el Infonavit pues es bimestral. Eso se paga junto con el SAR más tarde el 17, pero posterior al bimestre que corresponde. Durante la estancia del trabajador también hay que cubrir estas obligaciones: determinar el monto y entregar a la tesorería aquí viene de la Ciudad de México, pero ahorita les comento algo. El importe del impuesto sobre nóminas. Aquí cada estado tiene sus porcentajes de lo que va a cobrar por el impuesto sobre nómina, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Durango es el 2%. Se paga el 2% de impuesto sobre nómina. Este 2% se calcula sobre los ingresos grabados y puede ser el pago mensual, trimestral o anual. Ahí hay unas condicionantes de cuándo se debe de hacer el pago mensual, cuándo trimestral y cuándo anual. Aparte del 2% del impuesto sobre nómina, se paga un 40% por concepto de fomento a la educación. Es decir, si mi impuesto sobre nómina resultó de 1,000 pesos a pagar, yo tengo que, aparte de pagar esos 1,000 pesos, más el 40% de esos 1,000 pesos. Entonces pagaría 1,400. El siguiente punto es: durante la estancia del trabajador también se tiene la obligación por parte del patrón hacer los descuentos de los salarios de los trabajadores para abono de los préstamos otorgados por el Infonavit. Es decir, si alguno de mis trabajadores al momento en que yo lo contrato me percato de que tiene crédito Infonavit, como patrón estoy obligado a hacerle las retenciones vía nómina, porque el patrón cada 2 meses tiene que enterar este pago al Infonavit. Por ahí veíamos ahorita que el Fonacot, si el trabajador no paga su crédito en el Fonacot, si se endeudó en el Fonacot, pues el patrón no es responsable solidario. Sin embargo, aquí en el Infonavit es el caso contrario. Si por algún motivo yo no me percaté que el trabajador tenía crédito y no se lo retengo vía nómina, pues ahí sí el patrón es responsable solidario y el patrón tendría que pagar el crédito del trabajador. Esto del crédito Infonavit, se supone que si el trabajador sacó en crédito una casa, pues la obligación de pagar esa casa es del trabajador, no del patrón. Pero si no se efectúan estos descuentos pues, al trabajador, pues el patrón tiene que forzosamente pagarlos. Y ahí sí no hay escapatoria. Bueno, también otra de las obligaciones que hay que cubrir durante la estancia del trabajador en la empresa es efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones, equipo, de acuerdo a lo que pide la Ley Federal del Trabajo y el reglamento en materia de seguridad y salud. Es decir, esto aplica más bien a empresas que tienen una actividad muy riesgosa. Por ejemplo, la industria de la construcción,
el sector minero, pues tienen que constantemente estar haciendo modificaciones a sus instalaciones por el grado de riesgo que tiene su actividad, y existe toda una reglamentación para esto, ¿sí? Y todo se hace con la finalidad de que el área de trabajo sea la más segura y adecuada, y sobre todo para cuidar al trabajador mientras esté laborando dentro de las instalaciones de la empresa. Bueno, hay otro tipo de obligaciones que tiene que cubrir el patrón en caso de despido justificado, que quiere decir que el trabajador algo hizo mal de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, algo hizo mal y el patrón está en todo su derecho de prescindir de los servicios de ese trabajador. Dice que en caso de despido justificado del trabajador, según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se va a dar aviso por escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivaron la rescisión y la fecha en que se cometieron. Este aviso se le deberá dar personalmente o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, y sin él no podrá empezar a correr la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido. De igual forma, la falta de este aviso determinará por sí sola la separación no justificada y la nulidad del despido. Es decir, yo tengo un trabajador que no falta mucho, que no cumple con sus actividades. Entonces, esos son motivos para que el patrón pueda deshacerse, por así decirlo, de ese trabajador, pero para que esto sea procedente, pues se tiene que presentar este aviso. En la práctica, cada falta que cometa un trabajador, siempre que hay que dejarlo por escrito y que lo firmen testigos. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir por si en algún motivo, al momento en que el trabajador no está cumpliendo con sus actividades, que falta, pues ya estamos viendo que el trabajador pues es conflictivo, ¿verdad? O desobligado. Entonces la empresa tiene que protegerse. Incluso pues para poder hasta darlo de baja del IMSS, pues tiene que guardar todos estos documentos, ¿sí? Cualquier cosa que llegó tarde, hacerle su acta administrativa, así se le menciona, que la firme y la firmen testigos. Que ya van 3, 4 días que no viene, igual aunque él no es, pues obviamente no va a estar, hacerle su acta administrativa y que la firmen testigos de que faltó, de que ya lleva varios días sin ir a trabajar, y pues sobre todo conservar esta documentación por si en algún momento la necesitamos. Hay obligaciones también que se tienen que cubrir al retiro de los trabajadores, como presentar avisos de suspensión o reanudación de actividades de los empleados que se retiren o de los que al ingresar se encuentren en el RFC en suspensión de actividades dentro de los 30 días siguientes en que ocurran dichos retiros o reingresos. Bueno, aquí sí vimos anteriormente que los trabajadores deben de contar con su RFC, deben de estar dados de alta ante el RFC. Pero, por ejemplo, si contratamos a algún trabajador, nos percatamos de que está suspendido, pues habría que reactivarlo. Y también, si ya no va a laborar con nosotros, en teoría deberíamos de suspenderlo. Pero pues, realmente esto ya es cuestión de que el trabajador lo realice, porque como patrón, a menos de que tengamos las contraseñas para ingresar a cada RFC del trabajador para ver el estatus, si está activo, si está suspendido, pues sí lo pudiéramos hacer. Igual ahí también sería conveniente pues mandarlos para que tramiten su contraseña y poder estar nosotros al pendiente de esto, pero esto ya sería como ya por parte del trabajador. Y yo honestamente en la práctica nada más me fijo que tengan RFC para que poderle timbrar su CFDI de nómina, pero pues la ley no lo marca de esta forma, ¿no? Sería activarlo en el RFC si no está dado de alta. Ya si el trabajador, sea el motivo por el que sea, ya no labora con nosotros, pues tendríamos que suspenderlo ante el RFC, ¿sí?
O si contratamos a un trabajador que sí tiene RFC, hay que revisar en qué estatus está. Si está suspendido, pues ya nada más tendríamos que reactivarlo. Pero para esto necesitamos contar con sus datos de la contraseña para poder accesar a la página del SAT y presentar este tipo de avisos. Las obligaciones que hay que cubrir anualmente, una de ellas es calcular el impuesto anual de ISR de nuestros trabajadores. Regularmente esto lo hace el sistema. También aquí hay que estar pendiente que trabajadores sí necesitan presentar su declaración por su cuenta. Aquellos trabajadores que van a presentar su declaración anual por su cuenta, pues no se les hace cálculo anual. Únicamente le vamos a hacer el cálculo anual a aquellos trabajadores que no van a declarar por su cuenta, o no se hace el cálculo anual también cuando el trabajador no laboró todo el año con la empresa. Otra obligación anual por cubrir de parte del patrón es proporcionar a su personal el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario, que sean exentos de acuerdo al artículo 93, fracción 17 de la ley del ISR, a más tardar el 15 de febrero de cada año. Esta información es únicamente para aquellos trabajadores a los que sí les entregamos viáticos durante el año, porque esta información pues les va a servir para que ellos preparen su declaración anual. Otra obligación anual es revisar y en su caso modificar en los meses de enero o febrero la prima de riesgo de trabajo, que estará vigente de marzo a febrero del siguiente año. Aquí cada año la empresa, el patrón, ya sea persona física o moral, tiene que revisar su grado de siniestralidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo inicialmente me doy de alta como patrón, se me asigna una prima media, así se le dice, donde de acuerdo al giro de la empresa, de acuerdo al riesgo que representa mi actividad para los trabajadores, el seguro me va a cobrar más, del seguro de riesgos de trabajo si tengo un grado de siniestralidad alto, es decir, pagan más seguro por riesgos de trabajo una constructora, una minera, que un restaurante, por así decirlo. Entonces, esto se revisa cada año. Si la empresa durante 2019 tuvo un riesgo de trabajo, pues su prima de riesgo va a aumentar. Si durante 2019 la empresa no tuvo ningún riesgo de trabajo, su prima de riesgo va a bajar, lo que implica que pague menos seguro social por este concepto durante el siguiente año. Esta declaración se presenta más tardar el 28 de febrero y se informa la siniestralidad del año anterior. Por ejemplo, ahora en febrero del 2020 se informó la siniestralidad de 2019. Y esta prima de riesgo, más adelante lo vamos a ver, te puede subir un punto o bajar un punto. Por ejemplo, si yo soy una constructora y me di de alta el 1 de enero del 2019, yo cuando inicié tenía una prima de 7.5, que es la prima media que me asignó el seguro al momento de registrarme. Todo 2019 no hubo riesgos de trabajo, entonces yo ahora en febrero presenté mi declaración de prima de riesgo y ahí me determiné que como no hubo riesgos, pues me voy a pagar seguro ahora en base a 6.5, una prima de riesgo de 6.5, lo que implica que voy a pagar menos seguro durante el 2020. Si todo 2020 igual no tengo ningún riesgo de trabajo, para el siguiente año voy a declarar una prima de 5.5 y así sucesivamente hasta llegar a la prima mínima que es de 0.5. Y sin embargo, si yo tuve riesgos de trabajo durante 2019, riesgos de trabajo terminados, pues mi prima va a aumentar de 7.5 a 8.5. Y si el siguiente año vuelvo a tener riesgos, va a aumentar un punto más y así sucesivamente.
Pues la empresa va, entre más alta esté la prima de riesgos de trabajo, pues va a pagar más seguro. Y aquí lo importante es saber que si tengo trabajadores asegurados, pues cada año tengo que presentar esta declaración. Si no se presenta la declaración, el seguro nos hace la modificación de la prima, pero nos multa. Entonces, tener mucho cuidado también con esta obligación. Y también por ahí, si la empresa anualmente, si la empresa tuvo 300 o más trabajadores, está obligada a dictaminarse para efectos de seguro social. Y esto lo tiene que hacer un contador público autorizado por el IMSS para poder realizar este dictamen, aparte de que también pues queda obligado a dictaminar sus estados financieros. Pero en materia de seguridad social, sí tendría que dictaminarse. Esto del dictamen lo hacen porque la autoridad quiere tener controlada aquellas empresas que tienen muchísimo movimiento. Ya si tienes 300 o más trabajadores, quiere decir que eres una empresa, un patrón que tiene muchas operaciones y que en ese tipo de empresas el Seguro Social va a ejercer más control. Por eso lo del dictamen. También hay obligaciones que como patrón hay que cumplir cuando sea requerida por las autoridades correspondientes. Es decir, yo tengo que rendirle cuentas, ya sea al IMSS, al Infonavit, ¿sí? Y de acuerdo a estas obligaciones, es proporcionar al IMSS los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas por la ley del Seguro Social y el reglamento. Pues, ¿qué nos va a revisar el IMSS? Nos va a revisar principalmente lo que le interesa al IMSS es que se le esté pagando correctamente las cuotas obrero-patronales, lo que le interesa, y salvaguardar al trabajador. ¿Y qué nos revisa? Nos revisa que el salario diario integrado esté bien integrado, nos revisa que la empresa esté bien clasificada en el seguro de riesgos de trabajo. Si se fijan, todo es con el fin de ellos recaudar más recursos, más dinero, por la figura que tiene el IMSS, que es prestar salud, algunas prestaciones en especie a los trabajadores, pues debe de tener pues bastante recurso económico. Entonces, por eso nos revisa siempre estas cosas. ¿Para qué? Para ellos obtener su buen dinero para poder satisfacer todas esas necesidades de los trabajadores cuando el trabajador pues utilice los servicios que el IMSS ofrece. El Infonavit también nos puede requerir que prácticamente aquí el Infonavit lo hace en el sentido de que por algún motivo no se le esté pagando correctamente las aportaciones del 5% o que no estemos pagando el crédito Infonavit de los trabajadores. O sea, la obligación de pagar el crédito de Infonavit es de los trabajadores, pero ya vimos que el patrón es responsable solidario. Entonces, si al Infonavit no le va a interesar si el trabajador no está pagando el crédito, lo que le interesa es que se le pague, ya sea el patrón o el trabajador, tienen que cubrirle estas cantidades al Infonavit. Y si no lo hacemos, pues también por ahí nos va a llegar un requerimiento y pues con su respectiva sanción. Y también hay obligación de permitir inspecciones y visitas domiciliarias por parte del IMSS. ¿Sí? Otra cosa que se me escapa por ahí del IMSS, también revisan que estén todos los trabajadores asegurados, que a lo que les comentaba, hace poquito me pasó de un cliente que es un restaurante, entonces no tiene a todos sus trabajadores asegurados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Un domingo fue una persona del seguro así a comer y pues se fijó que había muchos trabajadores y pues le atinó. Se dio cuenta de que asegurados nada más había 5 trabajadores, por así decirlo, y realmente físicamente él vio 10, 12. Entonces, pues
como lo que les interesa es recaudar, pues le llegó su respectivo requerimiento al patrón y pues tuvo que pagar seguro social por esos trabajadores que no tenía asegurados. Y aparte también por ahí uno de los que sí estaba asegurados lo entrevistaron y pues dijo la cantidad real que ganaba. Estaba asegurado con 800, 900, no, con 900 pesos a la semana y realmente ganaba 1,300. Entonces ya ellos, el IMSS, lo dio de alta ya con su salario real y pues cobró diferencias, ¿sí? Entonces aquí nada más estaba al pendiente de que pues siempre estén registrados con lo que es, pero pues en la práctica se van a topar con estas situaciones de que muchas veces pues el patrón dice, no, délo de alta con el mínimo, y luego ya cuando pues tenemos a la autoridad encima, pues sí resulta incómodo, ¿verdad? Darnos cuenta de que pues el patrón tiene que pagar diferencias, pero pues eso ya no es responsabilidad del contador. Por eso les comentaba siempre pues tratar de firmar un contrato de servicios con el patrón, con el contribuyente y establecer ahí las condiciones sobre las que se va a prestar el servicio, ¿verdad? Que no nos hacemos responsables de ese tipo de cosas, de que los trabajadores estén dados de alta con menos salario, de que no esté toda la plantilla de trabajadores asegurada. ¿Para qué? Para cuando llegue la autoridad y detecta estas anomalías, pues nosotros no seamos responsables o nuestro prestigio no se vea afectado como contadores. También cuando sea requerida por las autoridades correspondientes, debemos cumplir con la obligación de conservar y exhibir en juicio los contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no existe contrato colectivo de trabajo o contrato ley aplicable. Tenemos que tener también las listas de raya del personal, controles de asistencia, comprobantes de pago, de las utilidades, de vacaciones, aguinaldos, o sea, de todas las prestaciones, y también comprobantes de que le estamos pagando al Seguro Social sus cuotas obrero-patronales. Toda esta información pues nos va a ser muy útil cuando entremos por ahí en conflicto, ya sea con el trabajador o con alguna dependencia como el Seguro Social, como el IMSS, perdón, como el Infonavit, como la Secretaría de Trabajo, Conciliación y la Junta de Conciliación y Arbitraje, el SAT, pues todo, tener toda esta documentación, pues va a ser un seguro para el patrón, ¿verdad? Contar con todo esto. Y por aquí les puse, entre otras obligaciones, registrarse, determinar y pagar el impuesto sobre nómina, eso ya lo habíamos visto, y pues realizar el cálculo de los descuentos vía nómina por concepto de crédito Infonavit de los trabajadores. Esto del registro en el impuesto sobre nómina, ese sí se tiene que hacer directamente ahí en finanzas. Se llevan unos formatos, igual unos requisitos. Y en cuanto a los descuentos de nómina a los trabajadores, pues al momento de que el trabajador solicita o se le otorga ya el crédito, el trabajador nos tiene que hacer llegar un aviso. Y en base a ese aviso, nosotros vamos a calcular la cantidad que en cada periodo de nómina se le tiene que descontar. Bueno, de mi parte, este día sería todo. Espero si hayan visto el video de la clase pasada. Para el día viernes que tengamos la videoconferencia, pues estar todos en el mismo canal. Nos vemos la próxima. Que tengan buen día. Hasta luego.